Bueno, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos, buenos días, buenas noches, buenos días. ¿De qué parte del mundo se conectan? Espero que estén muy bien. Sí, me pueden escuchar bien, fuerte, claro, fluido. Si por favor me confirman en el chat. Bueno, como les decía, esta clase lleva por título Introducción al análisis técnico. Entonces, vamos a definir un poquitico dos conceptos. Sí, lo vamos a dividir aquí. Básicamente, qué tipos de análisis podemos realizar como traders. ¿Sí? Tipos de análisis. Tipos de análisis que podemos establecer en un mercado para tomar una decisión. Entonces, el análisis principal que vamos a ver hoy, pues es el que ya les vengo mencionando, el análisis técnico. ¿Sí? Ya vamos a definir un poquitico qué es. Tenemos análisis técnico, tenemos análisis fundamental y tenemos otro tipo de análisis que le vamos a añadir, que esto es nuevo de este curso, porque ya, o sea, ya hemos decidido cómo incluirlo teniendo en cuenta lo importante que es, ¿sí? Y es, vamos a definirlo así, un análisis emocional del mercado, ¿sí? Análisis emocional. Entonces tenemos análisis técnico, análisis fundamental y análisis emocional. ¿Qué significa cada uno de estos tipos de análisis? ¿Sí? El análisis técnico, y lo voy a escribir aquí definito. Ay, discúlpeme que es que tengo un poquito de fallas aquí con el mouse. A ver, un segundito. Ahí está, ya. Listo. El análisis técnico significa básicamente qué cantidad de variables están influyendo en un gráfico para determinar una estadística, ¿sí? Con base a esa estadística, qué probabilidad hay de que el precio suba o el precio baje, ¿sí? Entonces vamos a definirlo aquí muy pedagógicamente. Analizar técnicamente significa ver el gráfico, leer información del pasado, obtener una estadística, con base a ella una probabilidad y decidir. Ojo a esta parte, chicos, este es bastante profundo, ¿sí? Se lee sencillo, pero una vez lo entiendas es bastante profundo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el gráfico es información del pasado. ¿Sí? ¿Recuerdan la clase pasada que hablamos de las velas japonesas? Esas velas japonesas nos están graficando el pasado. ¿Por qué? Porque un milisegundo después de verlo ya es información que pertenece al pasado. Nos está describiendo a través de un gráfico el comportamiento del precio, ¿sí? La conexión de los puntos, la conexión de los datos de a qué hora y en qué segundo y en qué minuto está X activo en Y precio. ¿Me hago entender? Entonces, ver el gráfico es leer información del pasado, ¿sí? Ese pasado, pues vemos los comportamientos, vemos los patrones, vemos las estructuras de mercado que se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces ahí es donde hacemos un análisis como, es que mira, ejemplo, el eurodólar cada vez que llega al 1.20 rebota. Entonces ese precio funciona como un soporte, como una resistencia. Ya vamos a ver eso qué significa, ¿sí? Ese precio funciona como un mínimo o un máximo. Entonces, ¿qué pasa allí? Obtenemos una estadística y hacemos una conclusión, como por ejemplo, de las últimas 10 veces que el precio ha llegado allí, ha rebotado 6. Ejemplo. Y con base a esa estadística obtenemos una probabilidad. Ok, yo pienso que como la mayoría de veces que el precio llega a ese punto, rebota, yo creo que lo más probable es que lo haga de nuevo. ¿Sí? Entonces, repetimos, el análisis técnico es ver información del pasado, ¿sí? Con base a esa información, establecer una estadística, esa estadística determina una probabilidad y decidimos. Pregunta,
Por más que tenga un 80%, es más, vamos a exagerarlo. Si tengo un 95% de probabilidad de acierto, es decir, supongamos que el análisis nos dijo, por poner un número, que hay 95% de probabilidad de que el precio suba. ¿Eso garantiza que el precio vaya a subir? No, ¿verdad? No, porque por más que tengamos un 95% de probabilidad de que el precio suba, hay un 5% de probabilidad de que el precio baje. Entonces, quiero que se graben esto, chicos, por favor. Implícitamente aquí estamos compartiendo mentalidad. Grábense esto, por favor. ¿Sí? Siempre, 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 siempre se va a poder perder una operación. ¿Sí? El único momento en el que utilizamos la palabra siempre es a la hora de gestionar el riesgo. Es decir, esta operación siempre puedo perderla. Toda operación siempre tiene probabilidad de perderse. Por más que haya 99.999, pues hay un 0.0001 de probabilidad de perderla. Y allí es donde tú debes de ser responsable, ¿sí? Y gestionar tu riesgo. No poner todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Vamos a hablar de gestión de riesgo más adelante en el curso, por supuesto, pero la idea de esto es que entiendan que nosotros determinamos o concluimos si el precio puede subir o puede bajar con base a una estadística y de esa estadística sacamos una probabilidad. Pero eso no quiere decir que la operación sea segura. No quiere decir que el precio sí o sí vaya a subir. No quiere decir que está garantizado que va a ser exitoso, que va a ser acertado. ¿Me hago entender? Para que cambiemos esa mentalidad. Porque ha pasado que tanto a nosotros como educadores, ¿sí? Como traders en formación dicen, ay no, es que por favor envíe solo operaciones seguras. No hay nada seguro en la vida, chicos. Lo único seguro que tenemos es que algún día nos vamos a morir. De resto, todo involucra un riesgo. Todo en la vida es estadística y probabilidad. Porque con base a información de tu pasado, tú tomas decisiones y esas decisiones crean escenarios diferentes, escenarios probables en tu vida. ¿Me hago entender? Y tu elección o tu responsabilidad es justamente tomar conciencia de esas decisiones que tomas. Entonces, bueno, ahí me estoy desviando un poquito en la conversación, pero lo que quiero que entiendan es que eso es lo que hace el análisis técnico. ¿Sí? Eso es lo que hace el análisis técnico. Siempre hay probabilidad de ganar, siempre hay probabilidad de perder. Por lo tanto, gestiona tu riesgo. Pero esa es solamente una parte dentro de los análisis posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pasamos al análisis fundamental, ¿sí? Ojo, hay traders que son netamente analistas técnicos. Hay traders que son netamente analistas fundamentales. Yo soy un trader 100%, bueno, pongámosle 98% analista técnico. Muy de vez en cuando tengo en cuenta el análisis fundamental. Y ojo, no quiere decir que no sea importante o que sea lo más importante. Simplemente es una elección y para los gustos los colores. El analista fundamental es aquel que tiene en cuenta las variables macroeconómicas del mercado. Tiene en cuenta las variables macroeconómicas del mercado, dependiendo del activo financiero a transar y por supuesto el mercado que esté mirando. Entonces, las variables macroeconómicas que afectan al activo son las que se tienen en cuenta a la hora de establecer una probabilidad. Te voy a poner un ejemplo de lo que es un análisis fundamental, ¿sí? De acuerdo a los comportamientos que está teniendo el mundo o una economía en específico o una empresa en específico, pues hay variables, hay riesgos, hay como se dice, cambia la ley de oferta y demanda. Recuerdan la primera clase, ¿no? Ley de oferta y demanda. Entonces, constantemente esos activos, dependiendo de las condiciones, van a subir o van a bajar de precios. Y el análisis fundamental lo que hace es, de acuerdo a las condiciones o las variables que hay del mercado,
asimismo tomo una decisión. Ejemplo, y este ejemplo me encanta porque hace que la mayoría de personas entienda lo que es análisis fundamental. ¿Sí? Presta mucha atención. Vamos a utilizar de ejemplo la pandemia. Y para la pandemia vamos a utilizar de ejemplo una materia prima, un commodity. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando inició la pandemia? Cuando inició la pandemia, inició la cuarentena. Cuando inició la cuarentena, la gente, sí, el 97% del mundo, empezó a trabajar desde casa. Sí, entonces, ok, casi todo el mundo está trabajando desde casa. Casi todo el mundo está tomando clases desde casa. Casi todo el mundo está utilizando ¿qué? Computadores, celulares, más cargadores, más cámaras, más micrófonos, más mouse, más de todo un poco, ¿sí? Todo relacionado a equipos electrónicos de comunicación, ¿sí? ¿Y qué consumen todos estos equipos? Batería. ¿Y de qué está hecho la batería? De litio. Entonces, una de las inversiones más rentables cuando inició la pandemia, el que entendió el análisis fundamental y vio la oportunidad, dijo, ok, mucha demanda de litio se viene. Y a menos que los mecanismos de producción aumenten la oferta, que no creo, pues el precio va a tender a subir. Como las fábricas antes, por el contrario, estaban perdiendo trabajadores presenciales, entonces su producción disminuía, oferta disminuye, demanda aumenta, ¿sí? Aumenta como loco. ¿Y qué pasó con el litio? Explotó más de 10 veces su valor. Eso es un análisis fundamental. Otro ejemplo de análisis fundamental. ¿Cómo está el Producto Interno Bruto del país, de la economía? El Producto Interno Bruto cayó. La tasa de desempleo aumentó. La tasa de interés disminuyó. Los índices bursátiles están cayendo. Ese tipo de análisis o ese tipo de variables son las que tienen en cuenta un trader a la hora de hacer un análisis fundamental. Entonces, ojo a esta parte, ¿sí? Ojo a esta parte. Hay, ¿cómo se dicen? Hay portales, ¿sí? Hay portales que están especializados en brindar a tiempo real los datos macroeconómicos de los diferentes países, ¿sí? Daya Gómez escribe, y el petróleo se fue para abajo porque nadie salía. Exacto, sí, el petróleo, eso es otro análisis fundamental, ¿sí? ¿Qué pasó? Aviones parados, embarcaciones paradas, autos parados, nadie consumiendo gasolina, nadie demandando petróleo. Y la producción de barril de petróleo, ¿qué pasó? Se quedó estancada, se quedó almacenada. Los buques estaban cargados de petróleo y no sabían qué hacer con ese barril. Entonces empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y al final, los primeros meses de la pandemia, el precio del petróleo se fue a la porra, ¿sí? Se desplomó literalmente. Literalmente hubo un momento en el cual el petróleo estaba en menos 40, si no recuerdo, el barril de petróleo. O sea, que aparte de eso, prácticamente lo regalaban y le pagaban por recibirlo. Porque necesitaban bodegas, necesitaban dónde almacenar esa cantidad de barriles de petróleo. Eso es un análisis fundamental. Entonces, inicia la cuarentena. Ok, no hay demanda de gasolina, no hay demanda de petróleo, todo el mundo parado. Sí, vendamos petróleo en futuros. Y hubo gente que se forró, así como hubo gente que se quebró, hubo gente que obviamente, sí, brokers, sí, hubo brokers que quebraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían la liquidez que se requería para cubrir todo ese movimiento, ¿sí? Es más, ahorita vemos rapidito el gráfico del petróleo. Análisis fundamental de las criptos, ¿sí? Investigas un proyecto de criptos, cómo está la empresa, cómo está el respaldo, cómo está la confianza de los inversionistas,
cómo está la tecnología blockchain que maneja, qué empresas participan en ese proyecto, ¿sí? Y sin ver el gráfico le entras, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Así hice yo con una empresa, con una empresa, con una cripto que se llama Rune, o también con otra que se llama HBAR, o con otra que se llama Polkadot, ¿sí? ¿Qué tecnología incluye? Tan. Y no hago o sea, ni siquiera veo el gráfico, no me importa. Simplemente veo, con Solana, ¿sí? Con Solana, o sea, Solana fue uno de los proyectos, ha sido uno de los proyectos que más rentabilidad me ha dejado jamás. ¿Por qué? Porque compré Solana en $23. Y yo no vi el gráfico cuando la compré. A mí simplemente me dijeron $23 y antes de finalizar este año están 100. Y yo dije, ok. $23 compré, ni siquiera miré el gráfico. No vi si estaba en el punto más bajo, en el mínimo, en la línea de tendencia Fibonacci, nada. Sí, simplemente $23, compré, ¡pum! Le metí fuerte. Y liquidé en $85. 4 veces mi inversión, estuvo muy bien, pero casi me desmayo cuando 3 días después de haber liquidado llegó a 200. O sea, pude haber sacado casi un 10x, ¿sí? Casi 10 veces. Pero bueno, eso ya es otra historia. El caso es que mi análisis fundamental me decía que de 23 llegaba a 100 y pues de 23 liquidé en 80 y pico. Está bien, ¿sí? Ganamos de todas maneras. Ahora, influye mucho en las criptos, el análisis emocional, ¿sí? ¿Cómo está el sentimiento de mercado? ¿Sí? El mercado tiene un ciclo emocional, ¿sí? En el cual tiene euforia, angustia, rabia, decepción, frustración, expectativa, creencia, no creencia, ¿sí? Se involucran un montón de emociones allí, pero eso lo vamos a ver más adelante en otra parte, ¿sí? En otra clase, ¿sí? Porque, o sea, cuando tú entiendes el ciclo emocional de mercado y ves cómo se repite una y otra vez en los diferentes mercados como criptos, como forex, como acciones, o sea, comprenden muchas variables. Y entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que complementes, ¿sí? Compagines todos estos conocimientos y los unas a la hora de tomar una decisión. Digas, ok, es que mira, este análisis técnico me invita a que el precio vaya a subir. Ok, pero es que viéndolo desde un punto fundamental, también creo que puede subir. Pero es que mira el ciclo de mercado, aquí estamos en la moción de creencia, y entonces también creo que va a subir. Excelente, tomemos la decisión de comprar. ¿Me hago entender? Integralmente, ¿sí? Integralmente. ¿Qué? Ya. Integralmente, pues así es que decides, ¿sí? Así es que logras hacer un análisis. Entonces vamos a pasar a la parte técnica del asunto, ¿sí? Vamos a pasar a la parte técnica. Es más, ¿sí? Antes de que se me olvide, vamos a ver el gráfico de oil, ¿sí? O petróleo. El Brent. Vamos a ver Brent Oil. ¿Sí? Vamos a ver esa catástrofe del 2020 por acá. Bueno, este es el Brent Oil. Eso fue en marzo de 2020. Vean cómo aquí este petróleo, el barril de petróleo se desplomó hasta $20, ¿sí? Hoy está en $85, o sea, es decir, más de 4 veces su valor, ¿sí? Después de año y medio, agarró una buena tendencia alcista. Este es el Brent Oil. Vamos a ver el crudo, ¿sí? Este llegó hasta $10, hoy está en 82, ¿sí? Casi 8 veces su valor. Miren que aquí, bueno, vamos, anoten esto por favor, ¿sí? Esto es importante. Vamos a introducir un concepto que no alcanzó el tiempo la clase pasada, que es de las velas japonesas, ¿sí? Esto que ustedes están viendo en pantalla se conoce como un gap, ¿sí? Un gap, G-A-P, gap o hueco. ¿Qué significa un gap? Un hueco en el gráfico, un hueco de mercado. ¿Por qué? Porque como podemos ver, aquí el movimiento del mercado o el registro del precio fue tan rápido
que el servidor o el proveedor de liquidez no fue capaz de graficarlo. Entonces, recuerdan la dinámica que hicimos de velas japonesas, ¿no? ¿Sí? Recuerdan la dinámica que hicimos de velas japonesas. AGMC 134, estamos en clase educativa, hermano. Creo que estás perdido, estás bien desubicado, como la vivienda. Estamos en clase educativa, no estamos haciendo binarias, ¿sí? La clase de binarias es a la 1 de la mañana. Entonces, fuera de que estás perdido, te pido con todo respeto que no llegues con una actitud demandante, porque indispones el resto de los estudiantes que están aquí muy comprometidos prestando atención a la clase, ¿sí? Entonces no estamos mandando alertas, no estamos escribiendo entrada y no estamos atendiendo tu demanda, como lo estás escribiendo ahí en el chat, que si vamos a hacer binarias o qué rollo. Bueno, volvamos aquí. El gap, ¿sí? El gap, estamos aquí viendo cómo hay un comportamiento tan rápido de parte del mercado que el servidor o el proveedor de liquidez no alcanza a graficar el precio. Es decir, salta desde aquí hasta aquí. Miren este hueco, ¿sí? Miren el hueco aquí. Como podemos ver, vamos a acercarnos un poquito. Como podemos ver, recuerdan la dinámica de las velas, que en la teoría la siguiente vela debe de abrir exactamente en el mismo precio en el que cerró la anterior, ¿sí? Es decir, esta vela abre aquí, cierra aquí. Y en ese mismo precio abre la siguiente, cierra esta aquí. Y en el mismo precio abre la siguiente y así seguimos. Sí, vamos a ponerlo más grandecito. Quiero que se entienda bien para que no hayan dudas. Sí, a ver. Ahí, sí, véanlo ahí. Incluso aquí hay pequeños gaps, ¿sí? Esta vela cerró aquí. ¿Correcto? Y en el mismo precio que cerró esta, abrió la siguiente, esta cerró aquí y casi en el mismo precio abrió la siguiente, esta cerró aquí, ojo, miren, aquí hubo un gap. ¿Por qué? Esta vela cerró aquí y miren en dónde abrió la otra. Abrió por acá abajo. Esta cerró aquí, la siguiente debía en teoría haber abierto aquí, pero no, abrió por acá abajo. Se saltó. Hubo un gap, ¿sí? Discúlpenme un momentico. Ay, discúlpeme, es que estaba corriendo aquí la mesa donde estoy sentado para ponerme un poquitico más cómodo porque me está doliendo el cuello. Listo. Esta vela cerró aquí, la siguiente abrió acá. Esta vela cerró aquí. Miren que la siguiente abrió desfasada también, ¿sí? Hubo pequeños gaps. Esos gaps son pequeñitos, sí, son pequeñitos, son considerables, sí, pero miren esto. Esto ya es otro level. ¿Por qué? ¿Dónde cerró esta vela? Mírenla por aquí. ¿Y dónde abrió la siguiente? Acá. O sea, estamos hablando de que esta cerró en $41 con 66 centavos. Y al siguiente día abrió en $32 con 73 centavos. Es decir, una diferencia de casi $9, casi $10, perdón. Es mucho. ¿Qué pasó allí? Sencillo. ¿Sí? Qué sencillo. El precio se movió tan rápido desde un punto A hasta un punto B que el servidor no fue capaz de graficarlo. Camila pregunta, y excelente pregunta, ¿qué sucede si durante alguna operación hay un gap? Pues fíjate que ahí está el arma de doble filo, lo peligroso que es dejar abierta una operación de un fin de semana para otro. Porque supongamos que usted entró en compra aquí, ¿sí? Supongamos que usted entró en compra aquí y usted estableció su límite de pérdida aquí. Si usted entró aquí y al siguiente día el precio abre acá, el precio se te salta tu stop loss. Es decir, no perdiste aquí, sino que perdiste acá. Y ay, mi madre, qué dolor. Qué dolor porque perdiste un porcentaje desproporcionado. Y ojo,
porque hay, así como en este gap, hay muchos que se realizan durante el fin de semana. Es más, les cuento esta experiencia, ¿sí? Les cuento esta experiencia. A mí un gap me quemó una cuenta. Es recurrente. Ya voy para allí. Durante los fines de semana es normal que veamos gaps, pero no tan significativos, ¿sí? Gaps muy, así como este, ¿sí? Esto es un gap normalito, ¿sí? De aquí a aquí, bueno, pues no es el fin del mundo. Pero un gap como este es producto de algún evento no agendado, ¿sí? Entonces, a mí hubo una cuenta, cuando yo estaba en mi primer año como trader, ¿sí? Hace ya casi 5 años, hubo una cuenta que se me quemó por un gap. ¿Por qué? Porque dejé un montón de operaciones abiertas que involucraban el euro y ese fin de semana habían elecciones en Francia. Es más, sí, ya que estamos aquí tan pedagógicos, recuerdo tanto y es más, me duele un poquitico recordar esos momentos. Fue doloroso, sí. Yo recuerdo tanto, estaba en el estadio cuando sucedió eso. Fue un domingo, sí, un domingo negro. Y cuando sucedió ese movimiento, ahora el MetaTrader, sí, mejor dicho, le debía plata al broker. Eso fue tétrico, eso fue horrible. ¿Y qué pasó? Pues que habían elecciones en Francia. Yo tenía varias operaciones con euro. Ay, venga, venga, que aquí no está. Y eso fue como junio de 2016. Yo tenía varias operaciones con euro y baila, sí, me saltó los stop loss, sí, mejor dicho, como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí. Imagínense, sí, y cuenta quemada número 73. Pero bueno, chicos, eso hace parte de la historia, hace parte del proceso, sí. Hace parte del proceso y es aprendizaje, ¿sí? No logro encontrar, recuerdo que fue para junio, pero no recuerdo si 2016 o 2017, sí, pero bueno, el caso es que ese fue el movimiento, chicos, y hay que tener mucho cuidado con los gaps. Adivinen, ¿sí? Adivinen, y déjenme saber ahí en el chat, ¿sí? Adivinen cuál es una de las divisas, si no la divisa que más gaps genera, ¿sí? Es una divisa que previamente hemos conocido como un poquito tóxica, ¿sí? Es un poquito dañina. Es ese tipo de divisa que te hace llamadas a las 4 de la mañana diciéndote te extraño, ¿sí? Sí, efectivamente. Las libras, ¿sí? Las libras son las que suelen generar más gaps, ¿sí? Se los digo por experiencia. Por ejemplo, libra franco, yo recuerdo, con libra franco me pasó al revés, ¿sí? Con libra franco me pasó al revés. Yo tenía una operación y la operación se me saltó el take profit, ¿sí? Se saltó el take profit, o sea, gané muchísimo más. Entonces yo dije, bueno, no me voy a enojar porque haya habido un gap, que en este caso me saltó el take profit, pero pues de todas maneras estemos en la juega, ¿no? Si vean por aquí un gap, si vean por aquí un gapcito, vean por aquí otro gapcito, ¿sí? Vean por aquí otro gapcito, ¿sí? Hagan la tarea, chicos, tarea. Hagan backtesting buscando e identificando gaps, ¿sí? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y para la próxima clase me dejan ahí en el chat un gap bien grande. El gap más grande que hayan encontrado me lo escriben ahí en el chat y lo compartimos entre todos. Vean por aquí este, ¿sí? Vean por aquí este gap. Vean por aquí, a ver, otro por aquí, ¿sí? Así podemos encontrar muchos, chicos, sí, pequeñitos, unos más grandes que otros, sí, a ver, yo recuerdo mucho ese gap de libra franco, vean por allí, ahí, vean esto, sí. Pues, de hecho, un gap de libra franco ni el hijo de madre fue una vez en unas elecciones también, sí. Ya recuerdo, de repente, ¿cómo es que se llama esta señora? Teresa May, sí, Teresa May. Creo que era Teresa May la encargada pues de todo el Reino Unido, adelantó las elecciones, ¿sí? Adelantó las elecciones, véalo, aquí está, vea ese sinvergüenza gap, ¿sí? Fue una semana de varios gaps, ¿sí? Vean este gap y vean este gap, ¿sí? Vean un gap bastante grande. Yo tenía una venta, ¿sí? Yo estaba vendiendo desde por aquí y mi take profit estaba como por aquí, ¿sí? O sea,
Tampoco es que me haya saltado mucho el take profit, ¿sí? Y se saltó el take profit y gané de más. Y fue porque Theresa May adelantó, ¿sí?, las elecciones en el Reino Unido. Entonces, ese tipo de cosas son las que les digo que pueden suceder durante un fin de semana. También hubo una vez un gap que se generó con el yen japonés tremendo por un terremoto que hubo en Japón. También hubo uno también que cuando se hicieron pruebas nucleares con misiles en un mar de Corea, sí, los asiáticos, sí, lo que era Oceanía, Australian, neozelandés y yen japonés, o sea, descontrolado total, sí, vean ese mamotreto de Libra Franco, sí, de Gap ahí, mejor dicho, sí. Entonces el caso es ese, chicos, que durante los fines de semana, si usted tiene una operación abierta y pasa algún tipo de cosas como esta, pues es muy probable que se formen gaps y no puedas hacer nada al respecto, solamente rezarse un Padre Nuestro, 5 Ave Marías y esperar a que el mercado abra y que ese gap no le perjudique la operación. Es lo único, ¿sí? Es lo único que hay. La lección del día es no operar cuando hay elecciones presidenciales de esos pares de divisas. Sí, tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Tener en cuenta elecciones presidenciales es un tipo de análisis fundamental, ¿sí? Entonces ves cómo está la economía de ese país, ves cómo son sus candidatos, cuál transmite mayor confianza para los inversionistas, ¿sí? Cuál no, ¿sí? Ejemplo, vamos a tomar de ejemplo y ojo, por favor no vaya a abrir la polémica aquí, el debate, ¿sí? Porque antes de decir cualquier cosa, no tengo ninguna posición ni favoritismo político en mi país, ¿sí? Pero, ojo, está en la percepción, no es mi opinión, ¿sí? No son mis gustos, no quiero influenciar a nadie políticamente, simplemente es la percepción que había del mercado. ¿Qué pasaba? ¿Sí? En las elecciones de hace ya casi 4 años, los dos candidatos, ¿sí? Iván Duque, ¿sí? Que no quiero decir nada al respecto porque luego me dicen que soy un trader castrochavista, como me dijeron una vez, y el otro era Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro tenía unas ideas un poquito progresistas y demás. Entonces, inmediatamente eso, ¿cómo se interpretó? Socialismo, castrochavismo, comunismo, etcétera, 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 ¿sí? Y si era cierto o no era cierto, eso ya es otra voz, pero lo que indica es la percepción del mercado, ¿sí? La confianza que respalda o respeta a los inversionistas. ¿Y qué pasó? Se desarrolló incluso una cláusula antipetro, ¿sí? O sea, en los negocios se volvió común cláusula antipetro, es decir, si Petro ganaba las elecciones, ¿sí?, eso podía entrar a reevaluar una negociación, ¿sí?, a que se podía invalidar, se podía echar para atrás una negociación sin problema. ¿Por qué? Porque no representaba confianza para los inversionistas. Sí, es bastante chistoso porque de todas maneras con Duque la economía se fue a la porra, ¿sí? Pero pues a lo que voy es que la percepción del mercado antes de si llegaba a ganar Petro impactaba inmediatamente la moneda, el peso colombiano, terriblemente, ¿sí? Pasó de todas maneras, pero lo que quiero que entiendan es que cada candidato, ¿sí?, incluso las encuestas y cuando se está desarrollando la elección en sí, impacta, influye en los movimientos del mercado y así como pasó en Colombia, pues pasa en cada economía del mundo. Entonces, eso es un análisis fundamental. Bueno, ya para ir finalizando, chicos, como esta clase se llama Introducción al Análisis Técnico, ahora sí vamos a pasar, pues, a los principios de análisis técnicos, los dos conceptos más, pero que más sencillos, ¿sí? Y antes de mostrarle en el gráfico, lo voy a dibujar aquí porque hoy estoy muy pedagógico, ¿sí? Como lo he dicho antes, el mercado oscila, el mercado se mueve en oscilaciones, ¿sí? Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Dentro de esos impulsos hay retrocesos más pequeños, impulsos más pequeños, impulsos, retrocesos, con más retrocesos y más pequeños y más grandes,
¿sí? Pero en general el precio sube y baja constantemente, realizando unas oscilaciones de variables amplitudes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como nosotros sacamos estadísticas, ¿sí? Como nosotros sacamos estadísticas, pues logramos identificar unos puntos mínimos y unos puntos máximos. Entonces, dentro de esta oscilación del mercado, ¿qué vamos a identificar primero? ¿Cuáles son los puntos históricos mínimos y cuáles son los puntos históricos máximos? Entonces, aquí los puntos históricos mínimos van a ser estos de aquí, que también, ojo a esta parte, también podemos conocer como soportes mínimos, pisos. Habrán otras etiquetas, pero lo importante es que se entienda el concepto, ¿sí? Que se entienda el concepto. Los puntos bajos son los soportes, los puntos bajos son los mínimos, los puntos bajos son el piso del mercado. Y de la misma manera tenemos los puntos máximos. Esto vamos a rellenarlo con rojito para que se comprenda. Los puntos máximos del mercado. Entonces, esto los vamos a conocer como... Esto es pre-kinder del análisis técnico, ¿sí? Esto es primero de primaria del análisis técnico, ¿sí? Aquí estamos en palitos y bolitas, ¿sí? Esto también se conoce como resistencias, techos o máximos. Entonces, dependiendo de la etiqueta que usted le ponga al movimiento del precio, lo que importa es que se entienda el concepto, la dinámica del mercado. ¿Sí? Se oscila entre soportes y resistencias, entre mínimos y máximos, entre pisos y techos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Esos puntos a los cuales el mercado, una vez que llega, no puede romper, ¿sí? O no rompe con facilidad, bien sea para arriba o bien sea para abajo, ¿sí? Bien sea para arriba o bien sea para abajo. Si es para arriba, son resistencias. Si es para abajo, son soportes, ¿sí? Entonces, pregunta. Volvemos al planteamiento inicial. Esta es la estadística, ¿sí? La estadística. Esta es la información del pasado. Son los gráficos que ya sucedieron antes. Esa estadística, ¿qué nos va a marcar? Nos va a determinar la probabilidad. Y ahí es donde yo veo, mira, es que el precio ha llegado 1, 2, 3 y está llegando por cuarta ocasión a este punto máximo. Y en las 3 veces anteriores rebotó hacia abajo. ¿Qué es lo más probable que pueda suceder ahora que está por cuarta ocasión? Que lo haga nuevamente, que baje, ¿sí? Entonces, si eso es lo más probable, ¿qué voy a hacer yo? ¿Comprar o vender? Si lo más probable es que el precio caiga, ¿qué es lo más probable? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Comprar o vender? Vender, exactamente, vender. Vendemos porque esperamos que el precio caiga, que el precio disminuya su valor. Esa es la probabilidad, ese es el análisis técnico que realizamos allí. Pero pregunta, ¿el hecho de que haya entrado en venta garantiza que el precio vaya a bajar? No. Perfectamente, pues mala suerte para nosotros, pero resulta que en la quinta ocasión que el precio llegó fue cuando rompió ese techo, ¿sí? Fue cuando rompió ese techo. Qué mala suerte. Entonces allí es donde la gestión de riesgo juega un papel fundamental. Ahora, pasemos al escenario contrario. Estamos en puntos mínimos, estamos en históricos mínimos, en soportes, en pisos. ¿Qué es lo más probable? Si yo veo que 1, 2, 3, 4 veces que el precio ha llegado allí, yo veo que está rebotando hacia arriba. ¿Qué es lo más probable que haga ahora? Que lo haga por quinta ocasión, ¿sí? Que suba.
Y si creemos que va a subir, pues lo que vamos a hacer es comprar, ¿sí? Compra barato. Recuerden esta frase siempre, chicos, ¿sí? ¿Sí? Primero de primaria del análisis técnico. Compra barato, vende caro. Compra bajo, vende arriba. Compra mínimos, vende máximos, ¿sí? Sencillo. Matemática de coquito, ¿sí? Palos y bolitas. Es que ni el alfabeto es esto, ¿sí? Aquí estamos en el pre-kinder, ¿sí? Mejor dicho, como cuando la mamá lo acompañaba a usted al colegio y lo dejaba en la puerta, en la entrada del colegio, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? ¿Sí? Con manzanitas, con fruticas, así estamos. Entonces, compramos en puntos bajos, vendemos en puntos altos. Ahora vamos a pasar ya para finalizar, ya estamos, siguen con ustedes, se me pasa el tiempo muy rápido, chicos, sí, es que realmente la clase se me pasa muy rápido, yo inicio a transmitir y cuando nos pasó, pum, 45 minutos, se acabó la clase. ¿Qué pasa? Vamos a hacer este ejemplo, pero con un gráfico real, ¿sí? Tómenle foto, screenshots, espero que hayan tomado apunte de esto, por favor, ¿sí? Porque lo voy a borrar en 3, 2, 1. Y si no lo alcanza a tomar foto, no se preocupen, devuelven la grabación. ¿Sí? De nuevo, un saludo para quienes están viendo esta clase en pregrabado. Dicen, entonces no importa cuántas veces haya tocado, no es mejor hacerlo solo en los primeros toques. Sí, pero ¿cómo haces tú para identificar que es un primer toque si no tienes información del pasado? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo con gráficos reales. Sí, vamos a hacerlo, qué sé yo, en temporalidad de 4 horas. Miren aquí. A ver, a ver. Quiero buscar un ejemplo bien claro, ¿sí? Un ejemplo en el cual el precio se haya oscilado en el mismo rango durante un buen rato para que así tengan claro cómo identificar esas lateralizaciones del mercado, ¿sí? Esas horizontalidades. Por aquí, por aquí. Este ejemplo funciona. Este me gusta. Miren aquí. ¿Qué pasó aquí? Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Sí? ¿Cómo identificamos esto? Ok, esta es una zona de resistencia y esta es una zona ¿de qué? De soporte. ¿Se entiende? Sí, colóquenme ahí en el chat quién está aprendiendo, chicos, quién está entendiendo, ¿sí? ¿Quién está entendiendo lo que estamos compartiendo en pantalla? ¿Quién está entendiendo el gráfico ahora que está comprendiendo soportes, resistencias, mínimos, máximos, pisos y techos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, excelente. Mírenlo ahí más claramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces el precio tocó esta zona de soporte. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, 9 veces. De hecho, aquí esta la podemos extender un poquitico. ¿Sí? 9, 10, 11 veces también tocó esta zona de resistencia. Entonces, ¿qué es lo más probable? Cada vez que llegaba la resistencia, pum, vendemos. Cada vez que llegaba el soporte, pum, compramos. Vendemos, compramos. ¿Qué es lo bueno de cuando el mercado se lateraliza? Que podemos sacarle mercado provecho, ¿sí? Perdón, que podemos sacarle provecho al mercado, ¿sí? De esa manera, compra, venta, compra, venta, compra, venta, compra, venta, compra, venta. En algún momento va a romper y vamos a perder una, por supuesto, ¿sí? Aquí, pum, se rompió la resistencia, ¿sí? Claramente, ¿sí? Último concepto. Lo detallamos más a fondo en la siguiente clase, pero ojo a este concepto. ¿Qué pasa cuando una resistencia se rompe? Se convierte en soporte. ¿Sí? Véanlo aquí, aquí, aquí.
Aquí también muy cerca. Cuando la resistencia se rompe, se convierte en soporte. Cuando el soporte se rompe, se convierte en resistencia. Entonces el precio que antes rebotaba para abajo, ahora que lo rompió, rebota para arriba. ¿Me hago entender? Eso lo vamos a ver, ¿sí? El techo se convierte en suelo. El máximo se convierte en mínimo. La resistencia se convierte en soporte. Y viceversa. Cuando rompe para abajo, ahora el soporte se convierte en una resistencia. ¿Sí? Lo vamos a ver, va a ser el tema de la siguiente clase. ¿Sí? Vean aquí el claro ejemplo de cómo después de haber roto esta resistencia, esa resistencia se convirtió en soporte y se fue para arriba, para las nubes. ¿Sí? Lo vamos a ver más a profundidad en la siguiente clase, chicos. Pero hasta ahora lo vamos a dejar hasta allí, chicos. Espero haberles podido compartir mucho valor, que hayan aprendido algo nuevo. De nuevo, un fuerte saludo para todas las personas que ven esta clase, este curso en pregrabado. Si consideran que ha sido de valor, chicos, no olviden dejar su feedback, sus comentarios positivos, sí, compartirlo, promoverlo, duplicarlo con sus socios, sus amigos, su equipo, su organización. Si consideran que este curso es de valor y que, por supuesto, esta clase va a quedar en pregrabado, en favoritos, sí, para que la puedan repasar o ver de nuevo y que a futuro, cuando se conecte un nuevo usuario, un nuevo cliente, pues le puedan recomendar este curso, chicos. Desde aquí, sí, por allí dicen gracias, por fin lo entendí, dicen. Esta es la clase número 3 del curso, sí, recuerden que son un montón. Entonces estamos desde lo más básico que iniciamos hoy del análisis técnico y vamos a llegar hasta lo más avanzado que van a ser patrones armónicos complementados ondas de Elliott, ¿no? Así que chicos, gracias, de verdad, me emociona mucho leer sus comentarios positivos allí. Sí, dicen aprendí mucho, por fin entendí, ¿cuándo será la próxima clase? Ahora me caen mejor las consolidaciones. Gracias, gracias, gracias. Chicos, gracias a ustedes. Sí, de verdad, muchas gracias. Aquí desde Tulum, México, estamos compartiendo con los diferentes educadores. Estamos con Daniel López, con Jean Víctor Cueva, con Jonathan Núñez, el equipo de HFX. Sí, esperamos que haya sido de gran valor para todos ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, chicos. Muchas gracias por conectarse, por prestar atención, por disponer de su tiempo. Y recuerden, en 2 horitas, en un poco menos de 2 horitas, nos vemos para la clase de mentalidad y poder iniciar la semana con la mentalidad correcta, chicos. Y luego a la 1 de la mañana la clase operativa bilingüe. Bueno, muchas gracias, chicos. Fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Excelente noche. Toda la actitud y energía para iniciar una nueva semana. Gracias. Y chao, familia. Let's go.